Pues, buen día. A continuación, junto con mi grupo de exposición, haremos una presentación sobre los instrumentos para medir el sonido, presión sonora o ruido. El grupo está conformado por Atara Morales Carlos Andrés, Gaona Gama Luis Gustavo, Mesa Sanabria Diana Carolina y quien les habla Rodríguez Pillar Michel Josué. Tenemos una tabla de contenido, la cual consta de 9 ítems. En este caso tendremos definiciones, equipos, captura de datos, principio físico, sonido y aire, normatividad, estudio de caso, un video que es complementario sobre el tema y por último las referencias. Siguiente. Para empezar necesitamos saber algunos conceptos o algunas definiciones sobre lo que es el sonido, presión sonora y ruido. Mm, Cuando hablamos de sonido, eh, se habla de todo aquel movimiento vibratorio que se propaga a través de los medios elásticos. Recordemos que los medios elásticos son los medios como líquido, sólido, gaseoso y que son capaces de excitar el oído humano pues para producir una sensación auditiva. Por otro lado, también se define como el resultado de percibir auditivamente variaciones oscilantes de un cuerpo físico que pues normalmente se suele dar a través del aire. Y también nos dicen otra definición que no es otra cosa que la sensación producida en el oído por las variaciones de presiones generadas por un movimiento vibratorio que se transmite a través de medios elásticos. Dentro de ciertos límites, estas variaciones pueden ser percibidas por el oído humano. Como vemos, aquí aparecen tres rasgos diferentes. Uno es el elemento que vibra, dos, un medidor transmisor de ondas y tres, un estímulo sobre el sentido auditivo. Estos dos primeros refieren al sonido como un fenómeno físico y el tercero, digamos que ya se puede analizar desde el punto de física, desde el punto de vista fisiológico, psicológico y comunicacional, y es el que más se emplea a la hora, digamos, de elaborar comunicación multimedia. Siguiente. Otro término que vendría siendo el de presión sonora a un nivel de presión acústica. Y básicamente es el resultado de las variaciones de presión que se experimentan en las ondas del sonido en el aire. La presión sonora mínima que pueden oír las personas es llamado umbral de sonido y la mayor que se puede soportar es conocido como el umbral de dolor. En este caso se conoce que el umbral de sonido para las personas está desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, hablando en términos de ondas por segundo. Y logramos observar la siguiente gráfica que nos habla sobre la presión del aire en un momento, digamos que, por decirlo así, estático, y cuando hay una presión del sonido. Entonces hay dos fases, una de silencio y la otra de sonido. Siguiente. Ahí. Ahora el ruido viene siendo una sensación desagradable que experimentamos al oír ondas irregulares. Es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable, y es cualquier sonido que no se quiere escuchar. Ahí es donde viene la gran diferencia. Lo que para unos es sonido, para otras personas pueden ser ruido. Entonces eso depende ya de cada persona cómo lo considere. Mm, Siguiente. Hay aspectos comunes entre el sonido, la presión sonora y el ruido. Mm, las ondas sonoras que se generan en una fuente sonora y se pueden propagar por un medio que puede ser aéreo, líquido, sólido o como comúnmente se les conoce como los elásticos. En dicha fuente se originan las ondas cuando es inducida a vibrar por algún mecanismo adecuado. Como les decía, tenemos tres rasgos comunes, que es la vibración, el medio de transmisor de ondas y el estímulo sobre el sentido auditivo. Y la vibración y el medio transmisor de ondas se hablan en términos físicos o como un fenómeno físico y el tercero ya como eh, algo ya de tipo comunicacional o psicológico. Siguiente. Ahora viene la diferencia entre sonido, presión sonora y ruido. Sabemos que todos los sonidos son vibraciones que aumentan y disminuyen según la presión del ambiente, en este caso el aire, y no existe diferencia física entre un ruido y un sonido agradable. La diferencia, digamos que radica en cómo el oyente responde a estos sonidos, lo que le decía, lo que para unos es sonido, por ejemplo, la música, para otros es ruido.
Y pues también depende de la presión, que en este caso la presión sería esa amplitud con la que la onda se comporta en un determinado punto, dependiendo de la fuente que propaga o genera el sonido. Siguiente. Bueno, por otro lado tenemos los equipos para medir el sonido. Los principales equipos que tenemos es el sonómetro integrador y el dosímetro. Bueno, damos énfasis al sonómetro. El sonómetro es un dispositivo de medida que permite cuantificar de manera objetiva el nivel de presión sonora. Se utiliza principalmente para medir el ruido presente en un determinado punto en un instante determinado. Los componentes que tiene este sonómetro es el micrófono, el cual es un elemento que convierte la presión acústica en una señal eléctrica capaz de ser procesada eléctricamente. Una unidad de procesamiento en la cual realiza el procesamiento necesario para evaluar el nivel de presión sonora captado. Una red de ponderación en frecuencia. Esta red tiene filtros que ponderan el nivel de presión medio según una curva de referencia a estudiar. El red de promedio en el tiempo. Este permite integrar la medida según la escala de tiempo determinada y una unidad de presentación en donde el dispositivo proporciona información numérica y gráfica en nuestra pantalla. Entonces, encontramos unas funciones generales en donde la margen de nivel de presión sonora está entre los 20 a 80 decibelios, los 50 a 110 decibelios, los 80 a 140 decibelios. También tenemos una ponderación temporal en la cual modifica el tiempo de exposición durante el cual se realiza la medida de las principales escalas, en lo cual son lento, rápido, impulso y pico. ¿Cómo se usa el sonómetro? Pues principalmente optamos por prender el instrumento, eh, pues procesamos a tomar la captación del ruido, el cual va a entrar por las ondas van a entrar por el micrófono, lo cual van a ser procesadas por el dispositivo y nos van a botar una imagen la cual pues nos demostrará qué nivel de ruido está. Para evaluar estos resultados, pues de acuerdo de 82 decibelios en 8 horas, pues el trabajador debe realizar unas capacitaciones para disminuir las horas trabajadas, disminuir las horas de ruido porque podría ¿no? producir varias afectaciones en él. De 85 decibelios en 8 horas es un valor mucho mayor, entonces implementan medidas correctivas en donde se deberán utilizar medidas de protección y equipos de protección auditiva para controlar este ruido de 100 decibelios hasta 105 decibelios, pues es un ruido extremadamente alto en el cual, pues según la norma, indica que deberá ser con equipos utilizados y pues mayores a 105 decibelios ya no se podrá ninguna persona exponer a este tipo de ruido ya que es fatal y perjudicial para la vida. Tenemos el sonómetro integrador. En este, pues sonómetros integradores son aquellos instrumentos que miden la energía sonora durante un periodo de tiempo. Pues este tiene algo muy similar que el sonómetro normal, que cuenta con el micrófono, la pantalla y pues la forma de utilizarlo es muy similar. Em, pues este cuenta con prácticamente los mismos procedimientos que el sonómetro normal, calcula el promedio de la energía y el nivel de presión sonora.
pues para la valoración en cuanto a los niveles de ruido, pues es en sus usos, medidas de ruido expuestas en el trabajo, medidas de presión sonora de propósito general, por ejemplo, comprobar sistemas o instalaciones de edificios, pues el- es necesario contar con este para cada trabajador y ver en cuánto está expuesto al ruido. Los sonómetros integradores miden un nivel de ruido variable dibujado, pues como lo podemos observar en esta imagen, una línea continua. Esta línea variable representa la presión sonora que cambia constantemente y que el micrófono pues mide y lo hace en pascales. Cuando los pascales se convierten a un valor de decibelios que resulta más fácil para mostrar en la pantalla del sonómetro, se conocen como presión sonora, la cual podemos observar en esta parte de abajo. Cuando los pascales se convierten a un valor de decibelios, pues esta gráfica representa la energía acumulada durante un periodo de medición. De acuerdo a esta imagen, pues bota una serie de resultados, la cual debe ser calculada mediante una función matemática para poder calcular el nivel de ruido. Para sus usos, pues ya como lo había mencionado, es la valoración de niveles de ruido ambiental. ¿Cómo se usa? Pues se enciende, pues empieza a tomar la frecuencia de ruido y pues se deja durante el tiempo que se necesita. Pues los pasos para calibrar también pues, se encienda, se monta el acoplador, un calibrador que se necesita para poder calibrarla de manera efectiva. Y pues de esto la medición resulta pues en diferentes pasos, que es lo que nos arroja el instrumento a la hora pues de hacer el análisis y la toma de resultados. Tenemos el dosímetro. Esta herramienta eh, evalúa pues el nivel de ruido, pues es para diferentes tipos de trabajo. Em, Acumula un contador digital y pues esta pues tiene las mismas funcionalidades de los otros dosímetros. Pues cuenta con una pantalla, la cual arroja también la gráfica y pues sus aplicaciones, pues medir mediciones de exposición durante un turno completo de trabajo, mediciones basadas en trabajos por tareas, elección de protección auditiva. Para su calibración, también se requiere un calibrador acústico estándar 114, de 114 decibelios, la cual se conecta a la parte superior del dispositivo y se hace la respectiva calibración. Tenemos el analizador de frecuencia, pues este aparato representa los componentes espectrales de una señal partiendo de una transformada, una transformación matemática empleada para transformar las señales entre el dominio de tiempo o espacio y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y en la ingeniería. Eh, Tenemos el calibrador acústico o pistófono. Este aparato es utilizado para asegurar el correcto funcionamiento tanto del dosímetro como el sonómetro. Su funcionamiento se basa en producir un sonido estable a una frecuencia permitida. Por lo general, el calibrador acústico cuenta con un selector que permite generar uno o más tonos de frecuencia de un kilohertz. Pues este es el calibrador que se utiliza para el sonómetro, para los diferentes sonómetros, para calibrarlos y que estos nos arrojen un mejor resultado. Tenemos el medidor climatológico. Este medidor climatológico con múltiples aplicaciones para medir la potencia lumínica, el nivel de sonido hasta de 130 decibelios, arroja una curva de frecuencia adaptada, pues necesaria para tomar los datos requeridos. El software del envío y la interfaz pues se hacen muy adaptables, pues ya que al ser tratados los resultados de este medidor, pues los arroja a la computadora de una manera gráfica y obtiene unos valores de medición exactos.
El decibelímetro es un instrumento de medición de nivel de sonido y presión acústica en decibelios. Su importancia radica en conocer el nivel de ruido que puede afectar la salud auditiva de los seres humanos en entornos de trabajo, donde las personas pueden presentar estrés, agresividad, hipertensión arterial como consecuencias de ruido fuertes. Es muy similar a el sonómetro común. Bueno, por otro lado, en términos ya de captura de datos, necesitamos hacer referencia o tener en cuenta algunos conceptos como son los de onda sonora y las propiedades del sonido. Recordemos que una onda sonora es básicamente aquella que puede ser percibida por el oído humano y se puede generar a partir del aparato fonador humano, es decir, por el sistema respiratorio, la tráquea, las fosas nasales, cuerdas vocales, etcétera, mediante máquinas y pues también por los animales. Y pues que también se puede propagar en distintos medios, ¿no? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que son los medios elásticos. Y pues obviamente pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos. También se sabe que estas ondas están sujetas a leyes físicas fundamentales, como la reflexión, flexión, refracción y absorción. Y pues la velocidad con la que se propagan las ondas depende del medio en el que se propaguen. Por ejemplo, si una onda se propaga en un medio, digamos, o más bien hablando del aire, esta suele propagarse a una velocidad de 330 metros por segundo, mientras que en materiales sólidos asciende a varios miles de metros por segundo. El margen de frecuencia audible del ser humano se encuentra entre los 20 y los 20.000 hercios. Y digamos que aquellos sonidos que se consideren por fuera de esta margen se denominan ultrasonidos o bien infrasonidos. Las ondas de sonido no se pueden propagar en el vacío, ya que necesitan de un medio para hacerlo, y eso es precisamente lo que las diferencia, por ejemplo, de las ondas electromagnéticas. Por otro lado, estarían las propiedades del sonido. Siguiente, por favor. Las propiedades del sonido que sí, estarían producidas por pequeñas variaciones de presiones en un medio habitualmente, que por lo general suele ser el aire, ¿no? Son originadas por vibraciones de un objeto o una estructura. Por ejemplo, al hablar provocamos un movimiento de las partículas alrededor de nuestra boca y digamos que ese movimiento de todas esas partículas provoca las variaciones sobre el valor de la presión atmosférica que son detectadas por nuestro oído. Ahí observamos la primera gráfica que está en términos de presión versus tiempo. Eh, mm, Nos dice que el umbral va desde los 0 hasta los 120 decibeles y ya vendríamos ahora con la parte de las propiedades del sonido, que en este caso una muy importante es la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, esta nos indica la velocidad de las variaciones de presiones por segundo y se miden en hercios, que ya sabíamos que van desde los 20 hasta los 20.000 hercios. Y el rango de frecuencias es capaz de percibir el oído humano se encuentra entre los 20, es decir, 20 variaciones por segundo y los 20.000 variaciones por segundo, siendo las mayores a 1.600 consideradas como agudas y las menores a 1.600 consideradas como medias y graves. Mm, Siguiente. Bueno, tenemos una tabla que nos indica los niveles de presión acústica. Eh, Niveles entre los 0 y 30 decibeles se consideran como un nivel bajo de sensación, entre los 50 y 60 decibeles un nivel moderado, entre los 70 y 80 un nivel elevado, 70 y 90, perdón, entre los 100 y 120 ya son en nivel muy elevado. Entre el umbral de audición y el umbral de dolor podemos situar los niveles de presión acústica que percibimos habitualmente, como lo muestra la tabla. Eh, Otro tema importante que debemos tener es a la hora de sumar eh, los decibeles. Esto no se forma de forma aritmética, sino más bien de forma logarítmica y están dadas por la que aparece ahí, que vendría siendo
10 veces el logaritmo natural de la sumatoria de i igual a n por 10 veces la 10 veces la presión acústica sobre 10. En este caso, si nosotros sumamos, llegáramos a sumar, digamos, un ejemplo, dos fuentes sí, que emiten ruido, digamos, una emite 60 decibeles y al igual otra fuente emite 60 decibeles. Digamos que la suma no sería en este caso 120 decibeles, sino más bien logarítmica vendría siendo de 63 decibeles. Eso es un dato que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar los informes de ruido en un determinado punto. Bueno, con respecto pues al principio físico, pues se va a hablar sobre la propagación del sonido. Entonces, para esta parte hay un video explicativo y pues ya lo voy a compartir. Vamos a ver el sonido y su propagación. El sonido es una onda mecánica longitudinal y tridimensional. ¿Por qué es una onda mecánica? Porque requiere de un medio elástico, ¿sí? Un medio físico donde haya moléculas para que pueda propagarse. Es una onda longitudinal porque las partículas del medio vibran en la misma dirección en que viaja la onda, en que se propaga. Y es una onda tridimensional porque a partir de la fuente se propaga en todas las direcciones. Por ejemplo, si tenemos una ambulancia que pone a sonar la sirena, ¿sí? La sirenita empieza a sonar, entonces el sonido empieza a propagarse en forma de esferas concéntricas en todas las direcciones. Por eso se trata de una onda tridimensional. La velocidad de propagación del sonido depende de las características del medio por el cual viaja la onda sonora. Entonces, miremoslo de la siguiente manera. La velocidad del sonido en un sólido es mayor que la velocidad del sonido en un líquido y a su vez mayor que la velocidad del sonido en un gas. Esto se explica por la proximidad de las moléculas que hay en cada una de estas tres sustancias. En un sólido, las partículas, las moléculas están muy cerca, por lo tanto el sonido pasa con mayor rapidez de una molécula a la otra. En el caso del líquido están un poco más separadas y para el caso del gas están bastante dispersas. Entonces, por esa razón, la velocidad del sonido es mayor en un sólido que en un líquido y a su vez mayor que en un gas. Para citar algunos valores, veamos por ejemplo la velocidad del sonido en el aluminio. Para el caso del aluminio tenemos una velocidad del sonido de 5100 metros sobre segundos. Para el caso de un líquido como por ejemplo el agua de mar, tenemos que la velocidad del sonido es de 1560 metros sobre segundos. Y para el caso del aire a una temperatura de 20 grados Celsius, la velocidad del sonido tiene un valor de 343 metros sobre segundos. Entonces podemos apreciar cómo la velocidad del sonido es mayor en el sólido que en el líquido y a su vez que en el gas. Entonces vemos que la propagación del sonido depende de las características del medio en el cual se mueve dicha onda sonora. Entonces también podemos ver cómo el sonido no se propaga en el vacío, ¿sí? Tiene que haber materia en cualquiera de estos tres estados para que la onda sonora se pueda propagar. Para el caso del aire, la velocidad de propagación del sonido tiene una relación estrecha con la temperatura ambiente y está dado por la siguiente expresión matemática. Velocidad del sonido es igual a 331 más 0.6 por T.
Esa T significa la temperatura ambiente, que debe darse en grados Celsius o grados centígrados para que la velocidad del sonido salga en metros sobre segundos. Si por ejemplo la temperatura es de 20 grados centígrados, entonces reemplazamos aquí el 20 por 0.6 nos da 12, 12 más 331 nos da 343. Entonces por eso a 20 grados centígrados la velocidad del sonido equivale a 343 metros sobre segundos. Por ejemplo, a una temperatura de 0 grados centígrados, si t vale 0, ese término se nos va y nos da la velocidad del sonido igual a 331 metros sobre segundos. En los problemas de este tema de física, si no se advierte nada acerca de la temperatura, se trabaja con una velocidad del sonido de 340 metros sobre segundos. Se redondea, digamos, el valor de la velocidad del sonido a 340 para efectos de facilitar los cálculos matemáticos. Listo, entonces pues con respecto al video, básicamente el principio físico pues como tal del sonido se remonta pues a su nivel y facilidad de propagación. Esta, digamos, capacidad de propagación es la que prácticamente recepta o capta el sonómetro, debido pues a la intensidad de la fuente, o sea, la intensidad de sonido que emite la fuente pues para hacer vibrar las moléculas del medio de propagación. Listo. A ver, entonces prácticamente ya el video anterior pues nos dio como una introducción a la relación que tiene el sonido y el aire. Entonces, de manera general, el sonido pues se debe a la vibración del aire. El aire, como lo mencioné en el video, pues es el medio gaseoso por el cual presenta vibraciones debido pues a una fuente sonora. Generalmente lo podemos relacionar en la conversación entre personas. Esta vibración pues, como lo dijo Michael, se remonta, digamos, al sonido provocado por las cuerdas vocales y haciendo que vibren pues las partículas que están alrededor de nuestra boca. Las ondas sonoras se crean cuando las moléculas del aire se ponen en movimiento y su energía se transmite a las moléculas del aire adyacente. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente estas vibraciones tienden a propagarse hasta un punto en el que se disipan. Por otro lado, dice que la vibración de las moléculas del aire pues provoca una variación de la presión atmosférica. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el paso de una onda sonora es como una onda de presión que pues se propaga por el aire. Entonces, un ejemplo de esto puede ser en los conciertos. Digamos que no es lo mismo oír la canción de X o Y artista con audífonos a oírla en un concierto donde pues básicamente las fuentes de emisión de sonido pues son esos equipos o parlantes gigantes. Entonces, al estar expuestos a, digamos, vibraciones fuertes de sonido, pues genera una presión en el entorno. Entonces, aquí es donde entra como la inducción al tema de contaminación acústica o contaminación por ruido. Y por último, la velocidad de propagación del medio, pues en conclusión, como lo dijo el video, en condiciones normales es de aproximadamente 340 metros por segundo, pues para facilitar los cálculos. Entonces, de acuerdo a lo que acabé de mencionar, entonces un sonido pasa de un medio a otro cuando se produce una refracción. Esta refracción hace referencia, digamos, a la dirección que obtienen pues las ondas al ser pues de la fuente emisora. Entonces la desviación de la onda pues se relaciona con la rapidez de propagación en el medio. Entonces ya sabemos que se puede propagar en medios sólidos, en medios líquidos, en medios gaseosos. ¿Sí? Por ejemplo, el sonido se propaga más rápido en el aire caliente que en el aire frío.
Entonces, ¿por qué? Digamos, porque en días calurosos es más fácil que el sonido se propague, ya que, digamos, todas esas moléculas de gas van a estar, por decirlo así, excitadas. Entonces, va a ser muy fácil que ante cualquier movimiento, ante cualquier acción, pues sea fácil su vibración. En cambio, en los días fríos, entonces, pues el aire tiende a ser más a temperaturas más bajas y va a ser más denso, entonces va a ser como más difícil la propagación de una onda sonora, pues en el medio. En cuanto a la normatividad establecida para el estudio del sonido, vamos a presentar la normatividad según la protección ambiental, EPA, la Agencia Ambiental Europea, EA, y la normatividad colombiana. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la normatividad de la Agencia de Protección Ambiental, de acuerdo a las normas laborales, se tienen los niveles máximos de ruido en el área laboral. En estas, pues, se tiene una regla, un límite de tolerancia en cuanto a la intensidad de los sonidos frecuentes o los DBA. Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendado tener unos niveles de ruido intrahospitalarios que en los cuales no rebasen los 30 decibeles, en especial en las horas o en las jornadas de las laborales de la noche. Desafortunadamente, pues actualmente no se cumple con esta normativa. La gran mayoría de los hospitales, en especial en las secciones de la SUSI, se tiene un promedio de niveles entre los 50 y los 75 decibeles e incluso llegan a alcanzar picos hasta los 100 decibeles o en otros casos pues son más altos. Como lo podemos ver en la tabla, tenemos una exposición máxima a los ruidos laborales permitidas por la ley, en donde tenemos el nivel del sonido de decibelios y la duración de los mismos diariamente. Desde los en niveles de sonidos de los 90 a los 115 decibelios, en una duración entre 8 horas hasta los 15 o menos minutos para los 115 decibelios. Es decir, nivel de sonido 90 decibelios, 8 horas, 92, 6 horas, 95, 4 horas, 97, 3 horas. Para los 100 se reduce a 2 horas, 102, 1.5 horas, en los 100 decibelios, 105 decibelios, 1 hora, 100 decibelios, 30 minutos. Y por último, para los 115, como ya lo había mencionado, en 15 minutos o inferior a este tiempo de duración. En la siguiente, por favor. Para la normatividad según la Agencia Ambiental Europea, según pues la EA, el ruido ambiental es la segunda mayor amenaza a la salud ambiental en Europa, después o seguida de la mala calidad del aire. Según la EA, 100 millones de ciudadanos europeos se ven afectados por los altos niveles de ruido que afectan negativamente a la salud, como ya lo he mencionado, a la salud humana. Casi 20 millones de europeos están molestos constantemente por el ruido ambiental que se presenta y al menos 8 millones de europeos sufren trastornos de sueño debido al ruido ambiental. Está siendo pues una de las consecuencias de los molestos ruidos constantes. En Europa la contaminación acústica causa 43.000 admisiones hospitalarias cada año y unos 12.000 casos de muerte prematuros. Em, bueno, según la Environmental Noise Citadels for the European Region, en 2008, la Organización Mundial de la Salud Europea, en el documento de lineamientos para el control del ruido ambiental de la región europea del 2018, se
consistió, pero se permitió indicar una reducción de las exposiciones de ruido, conservando las ciertas zonas tranquilas. También se quiso promover la intervención de fuentes emisoras para reducir la exposición de ruido y mejorar de este modo pues los impactos en la salud humana. Asimismo, se decidió tener como un control y una coordinación en los distintos eh, acercamientos para controlar las fuentes de ruido y de esta manera, diversos riesgos ambientales que afectan, pues, como lo hemos venido mencionando, a la salud. Sin embargo, y no menos importante, se debió informar y se registró, pues, la normatividad para informar e involucrar a las comunidades potencialmente afectadas por un cambio en los niveles de exposición o la exposición que tienen con el ruido. Por último, mencionando o tomando una vista en cuanto a la normatividad colombiana, nosotros te presentamos la resolución 627 del 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En esta resolución se presentan las obligaciones a los municipios. En estas obligaciones se tiene como objetivo prevenir, controlar y mitigar las contaminaciones acústicas, en donde se presentan unos estándares máximos permisibles a los niveles de ruido ambiental, los cuales vamos a ver en un momento. Pero primero es importante mencionar que en estas obligaciones los municipios o las alcaldías les corresponde dirigir la acción administrativa del municipio, claramente, en las cuales deben asegurar el cumplimiento de las funciones, la presentación de los servicios que tienen a su cargo. Por ende, pues estas deben adelantar y controlar las obras públicas en el municipio con el fin de velar la conservación del medio ambiente en el área de la jurisdicción y pues asimismo de la salud humana. Dentro de estas obligaciones, el municipio debe ejercer, eh, bueno, en cuanto a las obras que se ejercen dentro del perímetro urbano, em, se considera que las deben ejercer una normatividad que también están atribuidas a las corporaciones autónomas regionales cuando los municipios o las áreas de la población tienen una población igual o superior a 1 millón de habitantes, o cuando las normas se creen para pues dichas regiones. Asimismo, los municipios deben establecer la situación y deben presentar la situación de la salud en el municipio y en la población del municipio para eh, tener un aseguramiento por el mejoramiento de las condiciones determinantes de las dichas situaciones que se lleven a cargo en las alcaldías. También deben ejercer un sistema o deben establecer un sistema de control y vigilancia sobre los factores de riesgo originados en los centros públicos, como pueden ser los centros de los hospitales, educativos, las cárceles, los aeropuertos, los terminales, los coliseos, los estadios y pues demás establecimientos públicos. Por último, tienen la normativa para elaborar e implementar los mapas estratégicos de ruido, en los cuales se permiten monitorear las exposiciones del ruido que se va a presentar según las reglas y los criterios de protección del aire que deben tener en cuenta en el ordenamiento ambiental del territorio del municipio del que se trate. Em, y teniendo en cuenta pues también las obras, no sé, que se lleven a cabo en la zonificación del uso del suelo, en donde se llevan a cabo la zonificación del uso del suelo,
eh, urbano o rural. Bueno, ahora sí, vamos a observar los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental expresados, como lo han mencionado en la EPA, también en decibeles constantes. Bueno, como lo podemos ver en las tablas, tenemos los sectores donde está el sector A, en donde tenemos la tranquilidad y silencio, sector B, tranquilidad y ruido moderado, sector C, ruido intermedio restringido, sector y por último sector D, la zona suburbana o rural de tranquilidad y de ruido moderado. Tenemos subsectores para cada sector y los estándares máximos permisibles de nivel de ruido de dBA, del decibeles constantes. En el sector A podemos ver que como subsector solo tenemos los hospitales, las bibliotecas, guarderías y demás, como lo podemos ver en la tabla, en donde se requieren unos niveles de decibeles en el día de 55 decibeles y en la noche de 45. En el sector B se manejan en el día de 65 y de noche de 50 decibeles. Sector C, para el primer subsector, se permite un estándar de 75 decibeles en el día y 70 en la noche. Y para el segundo subsector, entre 70 en el día y 55 en la noche. Em, en los siguientes dos subsectores, que estamos hablando de las oficinas o de los usos institucionales, se permite 65 decibeles en el día y 50 en la noche. Y en el último subsector, 80 decibeles en el día y 70 en la noche. Por último, en el sector D, para todos los subsectores, se maneja un estándar igual en el día, que es de 55 decibeles, y por último, en la noche de 45 decibeles. Y pues básicamente esto es lo que se nos presenta en la normatividad colombiana en la resolución 627 del 2006. Bueno, en la resolución 6918 del 2010, que se presentó en octubre 19, en esta se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones, las cuales se conocen como pues, imisión, generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido. Se establece la siguiente fórmula, como la podemos observar, en donde eh, se adoptan unos horarios definidos por la resolución anteriormente mencionada, eh, en la cual se protege o se quiere cumplir con la protección social o las disposiciones en las que se modifiquen o se sustituyan de acuerdo a esta resolución que estamos viendo, en donde en las jornadas diurnas se establecen desde las 7:01 AM a las 21 horas y en la noche desde las 21 horas hasta las 7 de la mañana. Bueno, en esta resolución también se establecen unos estándares máximos permisibles de niveles de ruido al interior de las edificaciones o admisión, em, generadas por las fuentes fijas externas. También se expresan en decibeles, en donde presentamos la edificación receptora y el nivel pues, de los decibeles constantes. Tenemos las edificaciones del uso residencial, edificaciones de uso institucional, como las oficinas públicas o privadas también, las edificaciones de uso de dotaciones contempladas el, por, en el POT y las áreas comunes en las edificaciones destinadas a las actividades comerciales.
Entonces, en las primeras edificaciones, en el periodo diurno va de 55 a 45 decibeles, igual para las edificaciones institucionales. De mismo modo para las edificaciones de uso de sus usos de dotaciones contempladas en el POT y ya en las áreas en las áreas comunes ya se establece unas decibeles permisibles entre el 70 diurno, las jornadas diurnas y de igual manera para las jornadas nocturnas. Bueno, en esta resolución también se dictan normas sobre la protección y la conservación de la audición para la salud y el bienestar pues, de la salud humana y de las personas, en las cuales en las zonas receptoras, como las mencionamos anteriormente, las mismas zonas, tenemos em, decibeles permitibles entre el 65 hasta el 45% para 65 decibeles para la jornada diurna y para las jornadas nocturnas entre 45 decibeles hasta los 75 decibeles en las zonas comerciales. En cuanto a la duración diaria de exposición de los trabajadores a niveles del ruido continuo o intermitente, se establece que no deben exceder los valores de límites permisibles que se fijan en la tabla que podemos ver en la diapositiva, en donde los valores de límites permisibles para el ruido continuo permitente tienen una máxima duración de exposición desde las 8 horas hasta la reducción de los 15 minutos o menos, en donde en las 8 horas se permiten una exposición de 90 decibeles, 6 horas 92 decibeles, 4 horas 3 horas y 30 minutos, 4 horas 95 decibeles, 3 horas 97 decibeles y para los 15 minutos, como lo podemos ver, va aumentando entre las 2 horas, 1 hora y 30 minutos, 1 hora, 30 minutos, y por último los 15 minutos o inferior a los 15 minutos, una exposición admisible de 115 decibeles. En la resolución 1792 de 1990, del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Salud, se optan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido, en la cual en el artículo 10 se presentan los valores límites permisibles para la exposición ocupacional del ruido, como ya lo había mencionado. Para la exposición de 8 horas se tienen 85 decibeles, exposición de 4 horas 90 decibeles, de 2 horas 95 decibeles, durante 1 hora de 100 decibeles, durante media hora 105 decibeles, durante un cuarto de hora 115 decibeles y un octavo de hora 115 decibeles. En este parágrafo se menciona que los valores anteriormente vistos o estos valores límites del nivel sonoro deben ser aplicados al ruido continuo e intermitente sin tener que exceder la jornada máxima laboral vigente, la cual conocemos que es de 8 horas diarias. Eh, bueno, en cuanto a los problemas, Ya en la parte relacionada con los problemas derivados del incumplimiento de las obligaciones, tenemos los siguientes. El ruido excesivo afecta la calidad de vida, el bienestar y la productividad de las personas y puede causar múltiples afectaciones a la salud, términos psicológicos. También afecta a otros organismos, especialmente aquellos que dependen del sonido para comunicarse, como es el caso de las aves, o para moverse, como el caso de los murciélagos. Y muchas de esas especies cumplen funciones ecológicas importantes para las actividades económicas, como
la agricultura o el turismo, y por lo cual, o por lo aspecto por lo general poco valorado como uno de los impactos indirectos de la contaminación auditiva. También nos dicen que en los centros urbanos la contaminación auditiva desvaloriza los predios y afecta las dinámicas sociales y económicas de las áreas expuestas. El ruido es otra causa de afectación de convivencia pacífica de las comunidades. Aquí cabe recordar, pues, que la contaminación sonora lo que hace es afectar el comportamiento de las aves, el estrés puede hasta llegar a dañar su reproducción y cambiar hasta la forma de comunicación de muchas de las especies que se encuentran en el planeta. Siguiente. Bueno, entonces con relación al estudio de caso, voy a proyectar un informe, el cual se relaciona con un trabajo en campo que se realizó en una asignatura pues previa a esta. Entonces, este básicamente se titula Estudia el nivel de ruido que se presenta en los centros de educación superior de la ciudad de Tunja. ¿Qué pasó o qué fue lo que hicimos acá? Entonces, en este informe, básicamente se presenta como una metodología de prueba piloto para la medición de ruido. Entonces, de manera general, ya como lo mencionaron mis compañeros, el ruido o contaminación acústica es un sonido molesto no deseado generado por la actividad humana. Con referenciado a la actividad humana, pues nos referimos pues al desarrollo urbano en cuestiones de tráfico, construcciones, discotecas, bares, etcétera. Entonces, pues estas emisiones tienen un impacto en el desarrollo de la educación, sobre todo en la parte de la educación superior, dado que pues según la normativa y la Organización Mundial de la Salud, em, en las aulas de clase pues está permitido como que el nivel máximo de decibeles debe ser de 35 decibeles o menor. Entonces, aquí básicamente se muestra el graphic, el Astrap Graphic, que pues básicamente es la comparación de los 7 puntos de medición que se tomaron. Entonces está la Universidad Juan de Castellanos, de la sección del Bosque, está la UPTC, la Universidad de Boyacá, la Universidad Santo Tomás en el campus de la Avenida Universitaria, la Universidad de Santo Tomás en el campus Centro Histórico. Se tomó en un punto en este punto de las Nieves, pues no hay como tal un centro de educación superior, pero pues sí se presentan instituciones de educación como los colegios, algunos colegios. Y por último, pues la Glorieta, por cuestiones de tráfico. Entonces, la metodología que se llevó a cabo aquí básicamente se remonta a las siguientes fases. Entonces, primero, como la universidad pues solo tiene un equipo y en ese momento pues no estaba permitido sacar equipos de la universidad, lo que hicimos fue la aplicación de como tal de nuestro campo ingeniería. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Una calibración de una aplicación. Entonces, una aplicación que está en Play Store se llama Sonómetro. Entonces, ¿cómo hicimos esta calibración de la aplicación? Entonces, a partir de, eh, se expuso como tal el equipo del sonómetro y como tal el celular con la aplicación abierta ante una misma canción, ¿sí? Duraciones de 1 minuto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se hizo la grabación, tanto el equipo con el celular, ¿sí? Donde se evidenciara, digamos, cuáles son los decibeles que registraba el equipo y cuáles son los que registraba el celular, pues con la aplicación. Entonces, a raíz de esto, se tomaron intervalos de 5 segundos. Entonces, donde, como podemos ver acá en la primera tabla, está las mediciones del sonómetro que van desde los 87 hasta los 92 decibeles. Y con la aplicación van desde los 85, prácticamente constante, cuyo valor pico fue el 86. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Sacar una diferencia dentro de estas dos mediciones y a raíz de eso se hizo un promedio. Entonces, esto fue lo que titulamos como error metodológico. Esto nos permitió, o sea, esta diferencia de decibeles, diferencia promedio de rango de medición,
poder calibrar como tal la aplicación. O sea, vamos en promedio a saber que la diferencia de mediciones, tanto del equipo como en el celular, o sea, perdón, respecto al celular, va a ser de 5,46 decibeles. Es decir, que por ejemplo, en este caso, la aplicación nos registró 85 decibeles. Dado este promedio, pues se tocaría sumarle 5,46 decibeles. Entonces, al ser varios puntos estratégicos de medición, entonces también se hicieron calibración con otros celulares, ya que esto fue un trabajo repartido por equipos y por grupos. Entonces, aquí vemos que para el segundo equipo fue de 6,55 decibeles, para el tercer equipo de 2,51 decibeles, para el tercer equipo de 9,23 decibeles. Y entonces acá tenemos un resumen, donde en esta tabla vemos como los errores metodológicos de los smartphones o celulares empleados pues para la toma de datos. ¿Qué pasó aquí? Obviamente pues como fue un método de recursividad, pues se presentaron irregularidades. Entonces, donde los errores metodológicos para el sector de las nieves, para el equipo que se llevó para la medición de las nieves, de la glorieta y del campus de la avenida universitaria no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque al momento de revisar los cálculos del error metodológico, pues estas cuentas no daban, ¿sí? Los datos eran muy imprecisos y no concordaban con lo que se estaba haciendo. Entonces, para la cuestión del muestreo de datos, que esta es la fase B, acá esto se hizo en la hora pico, que entonces la hora pico que se tomó pues fue al mediodía, donde todo el mundo sale de clases a almorzar. ¿Qué hicimos acá? Hicimos exactamente lo mismo. Entonces, en intervalos de 5 minutos durante un periodo de 1 hora, se tomaron el promedio de los datos de decibeles. Entonces, acá vemos una tabla resumen de cada uno de los resultados arrojados por el registro en campo, donde podemos ver que el mayor emisor de ruido es en la glorieta. Y si hablamos de centros educativos, el mayor se remontaría, digamos, a las proximidades de la UPTC o a las de la seccional del centro, después de la Universidad Santo Tomás. Al sacar las desviaciones estándar, entonces aquí podemos sacar como un rango de los cuales se toma desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces tenemos desviaciones estándar desde el 1,2, eh, podemos decirlo en decibelios, hasta 5,1. Entonces, en general, dadas las mediciones en campo, obtuvimos una desviación estándar de 4,27. Obviamente tocaba hacer un ajuste de datos, pues como les mencioné, se hizo una calibración de la aplicación respecto a las mediciones del equipo, porque pues el equipo claramente es más preciso. Entonces acá es donde se presentan los datos de cada uno de los puntos de muestreo, sumándoles sus errores metodológicos. Y obtenemos un promedio final de 76,81 decibeles en general, o sea, todos los puntos de muestreo, tanto de educación superior como a sus proximidades. Los análisis de datos, pues obviamente se presentaron análisis individuales donde podemos ver tanto el comportamiento de las intensidades del sonido y sus desviaciones estándar en puntos. Entonces, estas líneas rojas hacen referencia a las desviaciones estándar en cada punto, porque como les mencioné, se tomaban en intervalos de 5 minutos donde se obtenía un valor máximo y un valor mínimo. Así es como se hizo en cada uno de los puntos. Y pues ya como conclusiones de estas gráficas y de esos análisis, entonces tenemos el Graphic Abstract, que fue el que les mostré al principio del informe. Entonces, de manera general, pues se ve que el lugar que como que menor exposición a ruido o situaciones contaminantes de presión sonora está la Universidad Santo Tomás como tal en la sección de la Avenida Universitaria. Y las que más presentan como tal una exposición constante a altos niveles de contaminación acústica es la Universidad Santo Tomás Centro Histórico. ¿Por qué lo podemos ver? Pues según los datos registrados en esta gráfica, donde está la línea azul es de la avenida universitaria y la línea roja es la del centro.
Listo. Y ya por último, en cuanto pues discusiones, pues obviamente tenemos la parte de la falla metodológica que pues se remonta a esta calibración porque no es lo mismo claramente hacer un ajuste a una aplicación que como tal llevar el equipo al campo para el registro de los datos, ¿sí? Para un estudio más preciso. Y lo otro es que, digamos, acá en esta parte de discusión es que entra como el análisis de toda la metodología empleada, pues dado que como todo se hizo en un mismo tiempo, ¿sí? Habían grupos que mientras unos estaban en la Uniboyacá, otros estaban en la OPTC, otros en la Juan de Castellanos, porque pues se quería tomar el mismo rango de tiempo, el mismo día, la misma hora para saber cuál es la exposición constante en el mismo día, porque pues obviamente si lo hacíamos en fechas diferentes, pues los resultados también, el error metodológico iba a ser mayor. De manera general, al estar la visita en campo, entonces se hizo también como una inspección visual de los alrededores de la zona. Entonces, digamos como que las fuentes emisoras en la mayoría de los puntos de muestreo, pues se remonta al tráfico, vendedores ambulantes, digamos, proximidades a centros comerciales, digamos, puntos de comercio como son tiendas, sí, como tal, centros comerciales, las calles, ferias y demás. Entonces se determinó que pues el nivel de ruido es de alrededor de unos 76,81 decibeles con una desviación estándar de 4,27 en un número de muestreo de 12, ¿sí? 12 promedios en general. Entonces, lo cual pues presenta pues un alto nivel de contaminación acústica en las proximidades de los centros de educación superior de la ciudad de Tunja. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, según la norma, pues en sus proximidades se necesita que pues esta emisión de ruido sea menor o igual a los 35 decibeles. Entonces, este ponderado o este promedio, al estar por encima pues de los niveles de tolerancia establecidos por la Organización Mundial de la Salud, entonces, pues básicamente indica que las fuentes emisoras están conformadas por diferentes factores que se deben empezar a controlar. Entonces, aquí es donde tenemos que incluir como la normativa y pues empezar a aplicar o nosotros como ingenieros idear estrategias de planes de gestión o diseño de rutas para reducir estas emisiones de ruido. Y ya, eso fue lo que se hizo básicamente en este caso de estudio y pues se espera, digamos que en esta materia con la orientación del ingeniero, pues mejorar la estructura metodológica para protocolarizar, digamos, este tipo de pruebas de contaminación acústica. Eso en cuanto al caso de estudio, aquí tenemos las referencias de nuestra exposición y eso sería todo. Muchísimas gracias.